Humanismo Digital con Joan Clotet. Creo que en primera instancia las personas deberíamos ver como que esta tecnología ya por fin viene a resolvernos un problema muy importante que tiene la humanidad para seguir creciendo y evolucionando, que es la falta de mano de obra no cualificada, ¿no? O sea, de mano de obra de trabajos que nadie quiere pasarse el día fregando platos o nadie quiere pasarse el día haciendo cosas que le aburren, que le pongan en riesgo y un montón de cosas. Entonces, la primera derivada es que esto debemos verlo en positivo. Pero claro, también la sociedad puede reaccionar. Bueno, pero es que hay mucha gente que no puede dedicarse a otra cosa. Bueno, pues habrá que esforzarse en que la gente estudie y aprenda trabajos que impliquen un desarrollo intelectual mayor, ¿no? En Humanismo Digital conversamos sobre la esencia y el valor de ser humanos en el centro de un presente y un futuro cada vez más digital. Un espacio donde hacernos preguntas, compartir conversación y reflexiones sobre talento, innovación, aprendizaje, futuro del trabajo, creatividad, emociones, ética o el poder de las buenas preguntas. En Humanismo Digital ponemos siempre a la persona en el centro, interpretando un mundo cada vez más digital desde distintas perspectivas y con una mirada siempre de oportunidad y empoderamiento sobre aquello que está en nuestras manos hacer. Hoy me salgo un poco de mi zona de confort para hablar de robots humanoides, un tema que me interesa porque la convivencia con la tecnología ya forma parte de nuestra vida en múltiples formas, y la posibilidad de delegar tareas y servicios en máquinas que se nos parecen dejó de ser hace tiempo ciencia ficción. Hoy conversamos con Javier Martín Robles, emprendedor, divulgador y mentor en robótica e inteligencia artificial. Javier acaba de lanzar el proyecto Integra Robot, con el que ofrece formación y asesoría a empresas para comprender y desplegar esta tecnología. En la charla abordamos escenarios posibles y aplicaciones cotidianas de los robots humanoides, así como los riesgos y oportunidades que nos plantean. Todo ello desde la mirada de un emprendedor y experto en innovación que hoy dedica su energía a acompañar a las organizaciones en la comprensión y adopción de estas nuevas capacidades no humanas. Personas que piensan, que sienten y robots humanoides que ejecutan cada vez más tareas. El futuro está en marcha. De momento, hagamos una excursión hacia él de la mano de un experto aprendiz. Buenos días, Javier. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por aceptar. Ahora cuando conectábamos pensaba que hace ya un tiempo que no hablábamos. Lo hicimos también con gorros distintos, aunque tú llevas muchos, hablaremos de esto ahora. Pero en tu proyecto en Singular, pues yo también trabajaba en una compañía del grupo Mondragón, colaboraba con ellos y la última conversación fue, pues no sé, ya no me acuerdo, hace 1 año o 2 años, pasa el tiempo deprisa. Pero bueno, los proyectos también tienen su recorrido, las personas quedan y me quedé claramente muy interesado contigo, te sigo en redes y el otro día también viendo tu nuevo proyecto sobre robótica humanoide pensé, esto me interesa muchísimo. Hay que hablar con Javier, ver en qué está metido ahora y a pesar de que este espacio pone en el centro a las personas, yo creo que no podemos ignorar lo que pasa a nuestro alrededor, que es la tecnología, y en el caso de los robots me parece un tema muy interesante y bueno, pues agradecerte que aceptes a conversar. Y bueno, y el formato del podcast son una serie de preguntas, solo la primera y la última son siempre las mismas, y la primera es preguntarte quién eres, Javier, a qué te dedicas ahora mismo y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Muy bien, bueno, pues sobre todo emprendedor, aunque dentro de lo que es emprendimiento siempre he estado muy relacionado con el ámbito de la divulgación. Lo que yo hacía normalmente era enfocarme en un tema y a partir de ahí ver cuánto recorrido podía tener eso. Compartir lo que iba aprendiendo sobre ese tema y a partir de ahí pues ir viendo qué posibilidades de negocio podían surgir al respecto. Lo he hecho sobre diferentes temas en varias ocasiones. La que más éxito ha tenido en mi propia vida ha sido el tema del emprendimiento, las startups, la financiación de proyectos de innovación, todo este tipo de cosas. Y luego ya en los últimos años he estado más desde un punto de vista de gran empresa, trabajando en Singular, en temas de innovación. Y bueno, como la inteligencia artificial iba muy rápido, estaba teniendo un impacto muy grande, pues yo veía que ahí podía tener oportunidades por mi cuenta y
y que todo este tema bueno, la robótica pues estaba desatendido, ¿no? Que había muy poco a nivel de divulgación. También es cierto que es algo bastante nuevo y aquí es donde detecté la oportunidad y donde me lancé a principio de año. Así que llevo prácticamente 8 meses dedicado a esto y bueno, supongo que a lo largo de la conversación ya iremos entrando en más detalle. Pero bueno, soy emprendedor y me gusta mucho divulgar lo que voy aprendiendo y siempre en el ámbito de la tecnología. Genial. Qué bueno, Javier, porque además es difícil esto de presentarnos, de etiquetarnos. Yo, de hecho, hice el ejercicio, preparando esta conversación, de pedirle a la IA que se leyera tu perfil de LinkedIn, solamente el perfil de LinkedIn, y que te definiera en muy pocas palabras. Y me dijo emprendedor, innovador, divulgador, mentor, tecnólogo. Así te sintetiza la IA. ¿Cuál de estos roles te resuena más? En parte creo que lo has respondido, pero si la IA te dijera... Javier, yo te veo así, especialmente como te ves tú, si hay algo que une todo eso. Bueno, ¿cómo me ve la gente? Porque lo de mentor, pues es cierto que siempre han recurrido a mí mucha gente, emprendedores, ahora pues son empresas que recurren a mí en busca de ayuda. Yo intento asesorarles en la medida de lo posible, pero sí que es cierto que esa cercanía que la gente busca con alguien que les escuche, que les atienda, que les pueda asesorar, pues también encaja bastante bien. Quizá falta también la parte más formativa, que lo hago mucho. Lo que pasa es que siempre intento llevarlo al mundo de la mentorización, porque creo que el aprendizaje tiene que ser personalizado y no me gusta ahí el café para todos y que todo el mundo pues reciba el mismo contenido o conocimientos, sino me gusta personalizarlo. Entonces me encaja bastante ese planteamiento de mentor también. Muy bien. Y fíjate, además, a mí me resuenan desde fuera, en este caso, que son cosas conectadas hacia el impacto que tienes en los demás. Yo te conocí en su momento pues como Javier, el innovador, el experto en no caerles, el emprendedor, y cuando rasqué un poco y conocí un poco más lo que hacías, y ahora pues nos sorprendes, entre comillas, con este proyecto nuevo del que hablaremos, ¿no? Pero que me gusta el hecho de que esté conectado con una necesidad de mercado y también con unas personas que están al otro lado, usuarios o como queramos llamarle, ¿no? Mira, hablamos de IA y leía un post reciente tuyo en que decías que lo más importante no es lo que la IA es capaz de hacer, estamos todos sorprendidos pues de su evolución tan rápida, sino lo que tú eres capaz de hacer con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué eres capaz de hacer tú ahora que no podías hacer hace un año? Bueno, puedo hacer cosas mucho más rápido. Por ejemplo, todo mi trabajo, pues antes requería muchísimo más tiempo de investigación, mucho más tiempo de elaboración. Había muchísimas ideas que no se me ocurrían por mí mismo, porque quizá no tenía la paciencia para dedicarle horas a pensar en cosas, pero ahora voy mucho más rápido y he ampliado en cuanto a pues del tipo de cosas que hacía antes y a la velocidad a la que las hago, sobre todo a la hora de generar contenidos, preparar cursos, preparar publicaciones y demás. Entonces, eso me ha potenciado significativamente. Pero lo que claramente no era capaz de hacer, o al menos no me ponía a hacerlo, no me atrevía, era el tema de creación de aplicaciones de software. Ya tuve una época hace mucho tiempo, en el año 2000, pues aprendí HTML, CSS, a JavaScript ya ni llegué, ¿no? Y desde que apareció ChatGPT y se explicó que podía hacer código, pues yo ya sí que le pedía que me hiciese, pues por ejemplo, landing page para campañas con HTML, CSS y JavaScript. La parte de HTML y CSS, más o menos yo podía ver lo que había hecho. El JavaScript no lo sabía y yo probaba y funcionaba, ¿no? O sea que eso ya me abrió una puerta o una ventana a la posibilidad de poder hacer cosas que antes no llegaba. Pero ahora, desde hace 3 o 4 meses, el cambio ha sido enorme, ¿no? Un salto diferencial con herramientas específicas de creación de software que ya no solo te hacen el HTML, CSS y JavaScript, sino que es que inventan literalmente. No hace falta que tú les digas todo con detalle. Antes era muy limitado. Ahora, igual que la IA generativa te puede crear un texto, te puede crear una imagen, pues hacen exactamente lo mismo con el software. Les das una pequeña instrucción y te generan pues un dashboard para visualización de datos o una aplicación de gestión de tareas o
un software interno para administración de la empresa, que te haga un presupuesto, o sea, una aplicación para tu presupuesto familiar. O sea, hay miles, o sea, cualquier cosa que ahora mismo ya hay en software empresarial o sobre todo para grandes empresas, ahora lo podemos hacer personalizado y para nosotros mismos. Eso es, por darte algún nombre, la aplicación más conocida en esto se llama Lovable. Hay otras como Base44 y bueno, otras muchas. Y es con lo que es más enganchado estoy ahora, además de los robots, claro. Increíble. Sí, la verdad es que nos explican esto hace unos pocos años, nos parecería magia. A mí fíjate que escuchándote me genera siempre, y por puro desconocimiento, herramientas más potentes para generar software, presentaciones, webs, quedándote con la responsabilidad sobre el resultado. Si luego quieres cambiar algo, tienes que... O sea, en algunos casos tú generas al código que tú editas, pero es que estamos ya en un nivel, tal como te escucho, en el que tú puedes generar, modificar código a nivel conversacional, ¿no? Con aplicaciones específicas, ¿no? Entiendo que tú le pides, como le pedirías a un experto o experta, que te genere algo y te lo genera. Y si no te encaja, sigues conversando para depurarlo. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que, bueno, la inteligencia artificial podríamos decir que es bastante obediente a la primera y luego cuando se trata ya de ir reconduciéndola cuesta más, ¿no? La obediencia parece como que se va perdiendo con el tiempo, a lo largo de la conversación. Con obediencia me refiero a que haga exactamente lo que tú quieres. Entonces, aquí hay dos enfoques. El primero es probar suerte, ¿no? Si tú le lanzas una petición muy sencilla, lo que vas a obtener precisamente no va a ser es lo que tú tenías en la cabeza, pero puede que te dé alguna idea, puede que lo haga de alguna manera que valga la pena. Entonces, yo lo que hago es que en lugar de ser muy exacto a la hora de dar el prompt, lo que hago es que esa instrucción se la doy a varias inteligencias artificiales generativas de código y veo qué se inventan. De esta manera no pierdo la parte de creatividad, porque bueno, sí que es cierto que cuando a cualquier inteligencia artificial le pides una imagen, pues muchas veces te sorprende lo creativa que puede llegar a ser. Entonces, ese es el primer enfoque. Le lanzas una petición muy básica para tener las ideas. Luego ya con eso puedes ir iterando. Hay una manera de iterar que es la más efectiva, es que la propia inteligencia artificial genere el prompt para conseguir lo que querías, ¿no? O sea, bueno, más que lo que querías, lo que ha hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le dices que haga una imagen y te gusta la creatividad que tiene esa imagen, para poder replicarla y tenerla con más detalle o varias versiones de esa imagen, le puedes pedir a la inteligencia artificial que escriba el prompt elaborado, detallado de cómo es esa imagen. Y cuando luego eso te lo llevas a otra IA, pues el resultado... El punto de partida, claro, es más alto. Entonces, con las aplicaciones de creación de código, yo lo que recomiendo es empezar por un prompt sencillo, ver cuáles son los resultados y luego ya, para entrar en detalle y que el funcionamiento sea exacto como tú quieras, está la opción de ir pidiéndoselo o está la opción de ya hacer un prompt mucho más elaborado y que realmente sí que pues cuente con todas las funcionalidades que tú quieres. Lo que ocurre es que con la inteligencia artificial también hay que tener en cuenta el tamaño de la ventana de contexto, que se llama. Es decir, que muchas veces, por muy detallado que le des un prompt, a lo mejor no tiene capacidad, técnicamente hablando, de hacer todo lo que tú quieres. Por eso muchas veces pues, se queda a la mitad en determinados procesos o incluso le pides que haga una aplicación que tiene 3 funcionalidades y solo te hace 1 o 2, no llega a las 3 porque se le ha acabado de alguna manera tanto la capacidad interna como incluso las limitaciones que les ponen por tema económico, porque sabes que hacer operaciones tiene un coste y correspondientemente muchas veces a los propios usuarios nos acaban los créditos cuando estamos haciendo algo con ellas. Fíjate, te escuchaba y pensaba que si en lugar de hablar de IA habláramos de una persona inexperta, el proceso es bastante parecido. Le esperas ciertas capacidades, les das instrucciones más o menos precisas porque no sabes qué puedes esperar de él o de ella y a medida que vas viendo que tiene más capacidad, pero tienes que saber o sea, tienes que, igual tú decías, para fiarme del código que genera, pues tengo un puntito también de prudencia, ¿no? De ver cómo lo está haciendo, porque eso me va a generar más confianza, ¿no? O incluso la instrucción que yo le doy a la persona, pues en este caso a la IA,
que genere una instrucción suficientemente definida y clara la propia IA. O sea, es un asistente del asistente. La verdad es un camino, y los que estáis más activos en ello, vale la pena seguiros y aprender con vosotros, porque no es algo que esté limitado a unos pocos expertos, súper expertos en tecnología. Creo que es muy interesante lo que explicas, ¿no? Es decir, no hace falta ser experto en código. Obviamente ayuda a conocer la estructura del código y saber las tripas, porque si no dependemos en exceso o no sabemos cómo depurar el resultado que nos da. Pero ese camino, digamos, de exploración me parece muy interesante, y creo que todos tenemos que hacerlo en mayor o menor medida, ¿no? Mira, si me permites una pequeña reflexión filosófica, hay un libro que se llama El comienzo del infinito, de David Deutsch, que habla de por qué cuando el ser humano pues es capaz de explicar una cosa y eso funciona, pues siempre puede haber una mejor explicación. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial? Pues que el ser humano, pues a base de mucha insistencia a lo largo de muchos años, ha sido capaz de replicar una parte de cómo funciona el cerebro, ¿no? Y al final eso son las redes neuronales, y por eso funciona la inteligencia artificial. No es magia ni es nada que haya inventado un Einstein, ¿no? Si lo pensamos en base a esta reflexión del comienzo del infinito, pues estaba la física de Newton y luego llegó la física de Einstein, ¿no? Pues la física de Newton sigue siendo totalmente válida para muchos aspectos. La de Einstein pues ya sería algo más específico, ¿no? No descartamos la anterior y aprovechamos la actual, ¿no? Entonces yo creo que con la inteligencia artificial va ocurriendo lo mismo. Poco a poco vamos siendo capaces de entender mejor cómo funciona el cerebro, vamos siendo capaces de aplicarlo eso a la creación de herramientas que al principio parecen muy rudimentarias, pero cada vez van siendo mejores, ¿no? Entonces, a medida que somos capaces de crear mejores explicaciones de cómo funcionan las cosas, somos capaces también de usar herramientas que cada vez son mejores. Entonces, creo que eso debe quitar mucho miedo que tiene la gente, ¿no? De que parezca que esto es algo esotérico, que es algo que es peligroso y demás. Simplemente es una herramienta más evolucionada que la que había antes. Si la que había antes ya funcionaba y nos servía, pues ¿por qué no usar una que aún es mejor y que ha creado el ser humano completamente, ¿no? Pues sí. Me gusta mucho tu reflexión porque además nos retroalimenta, ¿no? Un ejemplo que todo el mundo que haya probado ChatGPT o cualquier IA se dará cuenta de lo bien o mal que pregunta, o de cómo podemos mejorar en las preguntas en el momento de tener una conversación. No hace falta hacerla con una pantalla, también lo vemos con las personas, pero que nos retroalimenta y nos puede hacer mejores, estoy muy de acuerdo contigo. Oye, entremos en materia directamente en tu último proyecto, que decías que llevas 8 meses ya de cabeza en ello. Yo lo descubrí el otro día en algún post tuyo, que se llama Integra Robot. Hablamos de robots humanoides. ¿Qué es exactamente Integra Robot? ¿Qué motivaciones? ¿En qué consiste? Bueno, pues es un proyecto en evolución, ¿no? Pues por ahora lo que tengo que hacer es aprender. Eso está claro, que no voy a ponerme a enseñarle nada a nadie sin yo mismo haber sido testigo de qué es lo que está ocurriendo. Y la verdad es que he quedado bastante sorprendido de lo rápido que va el mundo de la robótica, especialmente la robótica de propósito general o los robots humanoides, o robótica impulsada por inteligencia artificial. Hay muchas maneras de llamarlo. Básicamente es la inteligencia artificial se está no solo usando para diseñar los robots y para hacerlo cada vez más rápido y mejor, sino que se está integrando dentro del funcionamiento del robot. Es lo mismo que ha ocurrido con la inteligencia artificial generativa, que al principio, o sea, la inteligencia artificial antes de la generativa, la predictiva, podríamos decir que tenía un funcionamiento muy claro y muy concreto, funcionaba bien para reconocer imágenes, por ejemplo, pero no era capaz luego de extrapolar o no era capaz de tomar decisiones o no era capaz de hacer todos esos procesos de reflexión que ahora mismo le pedimos que haga la inteligencia artificial. Bueno, pues con los robots ocurre lo mismo. En el momento en el que introducimos todas estas nuevas técnicas de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, le añadimos la capacidad de visión y acción, podríamos decir que el robot empieza a ser más consciente de aquello que le rodea, más consciente de las instrucciones que recibe, de lo que implica esas instrucciones, y además incluimos otro componente que es otro tipo de modelo de inteligencia artificial que se llama modelo del mundo, que le proporciona información sobre cómo funciona el mundo físico.
A todo esto que acabo de contar se llama IA física, y cuando empecé en enero aún no se hablaba de IA física. O sea, se estaba empezando a ver cómo los LLMs entraban dentro de los robots, podríamos decir en el cerebro de los robots. Pero ya en febrero más o menos, NVIDIA empezó a hablar de IA física, empezó a hacer demostraciones, empezó a llegar a acuerdos con los fabricantes de robots y se ha acelerado muchísimo. Entonces, en este tiempo yo he sido testigo de todo esto, lo he ido compartiendo en una newsletter, también a través de redes sociales. He empezado a dar algunos cursos de eso que iba aprendiendo dentro ya de cursos organizados de robótica, añadiendo el componente de humanoides, especialmente dentro de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, que es donde doy más clases. Y ahora ya me estoy empezando a plantear dar el siguiente paso, que sería pues montar mi propio curso 100% dedicado a humanoides. Y también estoy empezando a asesorar a empresas. Lo que pasa es que, bueno, aún de una manera con prudencia, porque claramente hay pocos robots a la venta de este tipo del que hablo. No tienen del todo desarrollada esa inteligencia artificial que digo. Sí que hay robots, por ejemplo, Optimus de Tesla, o el robot de Neura u otros, Atlas de Boston Dynamics. Hay 5, 7, 10 que tienen esta inteligencia artificial de la que te hablo, pero los que están a la venta podríamos decir que son más robots programables o robots teledirigidos, ¿no? Todavía no se puede comprar un robot con inteligencia artificial al que le digas de palabra lo que debe hacer y siga las instrucciones. Eso es muy importante porque claro, cuando la mayoría de gente piensa en robots, tenemos un montón de robots invisibles funcionando desde hace muchísimo tiempo, pero estos robots humanoides que se parecen a nosotros, físicos, que vemos en las películas o que vemos en las redes sociales, ¿no? Antes decías el Atlas o los de Tesla, ¿no? Que vamos viendo cómo evolucionan con el tiempo, ¿no? Tú que estás tan metido en esta hora y que estás viendo esta progresión tan rápida, ¿cuán lejos crees que estamos en el tiempo de que no sean solamente un elemento que está en una feria o en un evento particular, sino que de alguna manera entraremos en un bar y nos encontraremos un camarero robot, o en la oficina tengamos a alguien que está, no sé, repartiendo algo, no sé, la tarea, digamos, proporcional a la capacidad tecnológica? Pero ¿cuán lejos estamos de vivir eso que ahora vemos solamente en las películas? Bueno, lo vamos a ver en demostraciones, o sea, puede que dé la casualidad de que vayamos a un sitio y alguna empresa haya decidido que ponga ese robot para hacer una demostración o para simplemente llamar la atención o por marketing o lo que sea. Eso creo que el año que viene va a empezar a ocurrir porque los robots de lo que hablo, Unitree, por ejemplo, se están vendiendo muchísimos. Entonces vamos a empezar a verlos en eventos, en muchas actividades. Pero de manera anecdótica, porque bueno, pues todavía le falta recorrido, ¿no? Para que ya lleguen a una situación estable y cumpliendo la función, la expectativa que tenemos, yo creo que van a ser 2 o 3 años, porque hasta entonces, primero, hace falta fabricarlos en masa para ponerlos a trabajar en las fábricas o en lugares donde realmente puedan empezar a validarse que funcionan perfectamente, que son fiables y demás. Y luego está todo el componente que tiene que ver más con el ocio, con lo que se llaman robots sociales, los robots de acompañamiento. Bueno, es que eso también puede ir muy rápido. Creo que vamos a ver como varios caminos que se van a ir desarrollando a la vez. Por un lado, los que pretenden que la utilidad sea total y que pueda funcionar perfectamente en una fábrica o que pueda funcionar en un hogar prestando servicios, pero va a haber otro camino que está más relacionado con que el propio mercado demanda esa tecnología y la gente quiere tener un robot. Yo mismo quiero tener un robot en la puerta de mi casa vigilando o recorriéndose mi casa por si, yo qué sé, cualquier cosa relacionado inicialmente con la seguridad. Yo le veo a una aplicación con la seguridad. Luego hay para muchas personas que puede resultar un acompañamiento porque pueda dialogar con él o porque le pueda dar determinado soporte, y ya llegará el momento en el que el robot sea completamente funcional y pueda hacer labores tanto en el hogar como en otro tipo de lugares.
Para que eso ocurra van a pasar 2 o 3 años, pero hasta entonces va a ser muy progresivo y vamos a empezar a ver mucha gente que se compra un robot como un juguete, que poco a poco ese juguete le va a ocurrir, pues como ocurre con los coches de Tesla, que el software se va actualizando, ¿no? Entonces, si cada mes o cada 3 meses recibes una actualización y esa actualización le dota de capacidades intelectuales, no solo de capacidades físicas, pues será capaz de hacer cada vez más cosas. Yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia y por lo que hay que estar muy, muy metido en esto, porque si no va a llegar un momento donde va a haber robots por todos lados y ni nos hemos dado cuenta de cómo ha ocurrido. Totalmente, totalmente. Yo creo que esa mirada larga de lo que está viniendo, de una demanda latente, es imprescindible en cualquier tecnología, ¿no? Porque, fíjate, dices 2, 3 años, no dices 10, 12. Es decir, con todo lo que sabes y lees, es una tecnología que es madura y que en la medida que haya una demanda, que el coste tenga sentido. Aquel que hacías mención antes, que has dicho, oye, se está vendiendo muchísimo. Has hecho mención a un modelo en particular. ¿Tienes idea cuánto cuesta esto aproximadamente hoy día? Sí, en la web del fabricante Unitree son $16.000, pero los distribuidores aquí en España lo están vendiendo a partir de 30.000. También es el modelo que no tiene inteligencia artificial. Hay otro con inteligencia artificial de la misma marca que cuesta unos 60.000 y aquí lo están vendiendo por 100.000. Hasta hace muy poco Unitree era el único que vendía robots. Hay una empresa de Estados Unidos que ha empezado a venderlos también que se llama Keyscale. Y bueno, poco a poco van a ir, por ejemplo, VTech, que también es China, igual que Unitree, pues poco a poco van a ir apareciendo. Yo tengo localizadas 75 empresas actualmente que fabrican robots y de esas... los precios más o menos se ponen de acuerdo en que el número deberían rondar en torno a los 50.000 euros, porque es para poder amortizarlo en un trabajo normal, pues es donde un poco se marcaría la diferencia. Sí, sí. Y además el tema económico también, como siempre, marca el ritmo, porque seguramente hace décadas que hay robots en el entorno industrial limitados, muy acotados a una tarea, en cadenas de montaje desde hace, no sé, 20 años o 30 años. Y también mencionabas antes el tema del robot social, ¿no? Yo recuerdo una conversación también respecto a ese tipo de robots en Japón, ¿no? En ciudades o pueblos muy alejados de Tokio, que alguien decía, uy, qué impersonal, ¿no? Que la gente, una persona mayor que vive sola tenga un robot. Y la otra óptica es decir, oye, es que no está sola. Tiene ahora pues a una máquina en este caso que la escucha, que aparentemente tiene una cierta interacción que le beneficia para su salud, con lo cual todo tiene las dos ópticas, ¿no? Con lo cual es importante ver, pues no ver nada solamente como una amenaza y lo que perdemos, sino todo también lo que ganamos, ¿no? Pero hablando más en particular de esto, cuando hablamos de robots humanoides, que los vemos más parecidos a nosotros, claro, eso va a tener un impacto en las personas, ¿no? Te hacía el ejemplo, no sé, vi el otro día, ayer mismo, este fin de semana, un vídeo, creo que era el robot de Tesla, pero no estoy seguro, ¿no? En una feria en la que estaba sirviendo palomitas. Sí. Y entonces el cliente le hacía incluso un amago para ver como una broma, para si le pagaba o no le pagaba, y el robot se la devolvía también, ¿no? Es decir, que, bueno, vas viendo cosas que sorprenden, ¿no? Pero de ahí a que de manera generalizada en los bares o restaurantes nos encontremos un robot, aparte de los actuales portaplatos, más limitados. Eso tendrá un impacto en las personas, mayor o menor. Y creo que es importante verlo a tiempo, ¿no? Aunque tu foco está, digamos, obviamente en la tecnología, en la innovación, llevas tiempo impulsando, transformando cambios y eso afecta a las personas. Y la velocidad del cambio depende de nuestra capacidad de apertura a lo nuevo, de resistencia al cambio. ¿Cómo valoras el impacto en las personas de los robots humanoides? Bueno, hay muchas vertientes. Yo pienso una primera relacionada con lo que ya estamos viendo de la inteligencia artificial generativa. Yo como creador de contenido nunca me habría planteado, ojalá alguien me haga los artículos de mi blog, ¿no? O sea, ojalá una máquina me haga los artículos de mi blog. No necesitaba eso, ya podía hacerlo yo. De hecho, me sigue gustando hacerlo yo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a lo mejor para ilustrar el artículo del blog, pues ya sí que me venía bien una infografía, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial lo que ha ocurrido es que lo que nos han resuelto, podríamos decir que era lo que no queríamos que nos resolviesen, ¿no? Que era la parte creativa. Sin embargo, con los robots lo que vienen a resolver es el trabajo sucio, literalmente. O sea, en primer lugar, y quizás a mí es una de las cosas que más me motiva, es que estos robots no son un capricho, simplemente es que hay una necesidad enorme de trabajo
que está sin satisfacer. Yo conozco empresarios que se plantean cerrar sus empresas porque no encuentran mano de obra. Y incluso es que me parece bien que no encuentren la mano de obra en el sentido de que es que esa mano de obra va a estar sufriendo, ¿no? Por temas de lesiones, por temas de que son trabajos que, no sé, perjudican a la persona, y que esas personas, yo creo que la sociedad tiene que trabajar la mentalidad para que las personas se dediquen a lo que mejor sabemos hacer, que es usar el cerebro, ¿no? O sea, las manos las podemos usar muy bien, podemos ser muy maestros, ¿no? Tocando algún instrumento, o haciendo artesanía, o sea, otra serie de cosas, pero realmente que estemos ahí usando nuestras manos para hacer una cosa que puede hacer un robot. Vamos a usar el típico ejemplo de la película de Charles Chaplin de apretar tuercas, ¿no? Sí, pues sí. es que no tiene sentido que las personas se dediquen a hacer eso, ¿no? Entonces, creo que en primera instancia las personas deberíamos ver como que esta tecnología ya por fin viene a resolvernos un problema muy importante que tiene la humanidad para seguir creciendo y evolucionando, que es la falta de mano de obra no cualificada, ¿no? O sea, de mano de obra de trabajos que nadie quiere pasarse el día fregando platos, o nadie quiere pasarse el día haciendo cosas que le aburren, que le pongan en riesgo y un montón de cosas. Entonces, la primera derivada es que esto debemos verlo en positivo. Pero, claro, también la sociedad puede reaccionar. Bueno, pero es que hay mucha gente que no puede dedicarse a otra cosa. Bueno, pues habrá que esforzarse en que la gente estudie y aprenda trabajos que impliquen un desarrollo intelectual mayor, ¿no? Pues se critica, no sé, por ejemplo, que ir a la universidad no te garantiza tener un trabajo, y hay mucha gente que está en el paro por no haber ido habiendo ido a la universidad y no encuentra trabajo de lo suyo, ¿no? Bueno, pues quizás hay que basarse en ir construyendo una base suficientemente sólida en la economía, gracias precisamente a este tema de la robótica, para que todo eso luego genere oportunidades de trabajo en ámbitos más especializados, o donde haya más posibilidad de desarrollar el intelecto, ¿no? Entonces, esa es una primera derivada. La segunda derivada es, claro, los robots pueden dar miedo, literalmente. O sea, es una máquina que hace ruido, que se mueve torpemente, que puede que se choque con las personas, puede que al ir a hacer determinada cosa pues haga daño a alguien, ¿no? Entonces, el componente de cómo se mueve el robot y cómo interactúa con su entorno, pues eso hay que mejorarlo mucho. Hay que hacer robots cada vez más blandos, los robots no deben tener demasiada fuerza para no hacer demasiado daño, pero claro, todo eso equilibrado con que el robot pueda levantar peso para cumplir su función. Entonces, ahí hay un componente de que a corto plazo el robot sí que puede asustar y que incluso puede hacer daño en momentos determinados, pues como un coche, ¿no? No tan exagerado, porque el coche pesa muchísimo más, pero sí que puede haber ahí un componente. Y a más a largo plazo, lo que no se sabe es qué va a pasar cuando la inteligencia artificial esté tan evolucionada que el robot tenga demasiada autonomía por sí mismo, ¿no? Y pueda empezar a tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Ahí yo no quiero meterme, porque creo que bueno, pues pasará como con todo. Habrá, en su mayoría será positivo, pero puede que haya excepciones negativas y que eso acabe generando polémica o miedo en la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas van a ser reacciones que iríamos viendo con el tiempo, y tiendo a pensar que, igual que ha ocurrido con todo a lo largo de la historia, pues que los sabremos reconducir para que no sea más negativo que positivo. Sí, sí, sin duda. Y es bueno tener la visión amplia y también los riesgos, lo que podría derivar, para volver a centrarse en que queremos que hagan lo que nosotros no queremos hacer, y que lo hagan mejor y sin riesgo. Y todavía, por lo que te escucho, pues todavía pues queda trabajo. Avanzará rápido porque las cosas van cada vez más deprisa. Pero fíjate, en línea con esto, es una idea que tengo hace tiempo, no es ninguna propuesta, ni creo, bueno, mi opinión es secundaria, pero ¿tú ves posible que un director de personas, de talento, mal llamado de recursos humanos, en alguna compañía, y en función de cómo evoluciona la robótica, pases un día al director de capacidades, en que no todas sean humanas? Es decir, ¿hay un director de robótica y hay un director de personas, o hay un director de capacidades, parte de las cuales son humanas? ¿Cómo ves eso?
Bueno, no sé si será el responsable de personas u otra persona dentro de la organización, pero está claro que alguien tendrá que decidir qué es lo que va a hacer una persona y qué es lo que va a hacer un robot. Te pongo un ejemplo para que no estar aquí todo el rato hablando de ideas. Es, por ejemplo, Associated Press, la agencia de publicidad, ha hecho ha hecho un proyecto con Boston Dynamics y NVIDIA para que haya un robot que maneje una cámara de vídeo que pesa 50 kilos. ¿Vale? Un fotógrafo, o sea, un operario de cámara, pues perfectamente lo puede hacer, pero al cabo de un rato va a estar destrozado, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues se ponen una especie de armadura para poder sujetar la cámara. Y probablemente tenga que haber varios para turnarse y demás, ¿no? ¿Cuál es la otra opción? Brazo robótico. Lo habrás visto, pues que en muchas películas pues se ve la típica cámara que se va, o en la televisión, se va moviendo de un sitio para otro. Pero claro, cuando quieres versatilidad, flexibilidad, moverte rápido de un sitio para otro, pues es mucho mejor que no esté el brazo robótico anclado al suelo o que no sea una estructura tremenda y demás, ¿no? Entonces, alguien en un momento determinado tendrá que decidir si esa función es mejor que la haga el camarógrafo humano o el camarógrafo robot, ¿no? Entonces, y habrá que repartirse. Probablemente yo, tal y como lo imagino, pues el humano tendrá que tomar las decisiones y el robot las ejecutará. Llegará un momento en el que el humano piense que lo tiene que hacer por sí mismo porque sea mejor y donde el humano decida que es mejor que lo haga la máquina, ¿no? Entonces, en ese proceso, no sé si será un responsable único para toda la empresa, pero desde luego en las empresas tiene que empezar a haber gente que entienda cómo funcionan las máquinas para ver qué trabajo se va a derivar a la máquina y qué trabajo lo van a seguir haciendo las personas. Sí, va a ser todo un reto porque fíjate, la gestión de la diversidad ya es un reto actualmente, diversidad en sentido amplio entre las personas, que todas somos diferentes, la diversidad es riqueza, pero la propia gestión de esa diversidad ya es reto para muchas compañías, imagínate a medida que vayan entrando también otro tipo de capacidades, ¿no? Pero desde luego habrá que entenderlo. Fíjate, te escuchaba y pensaba, claro, en el pasado una fábrica que en Corea en los años 80 o en Alemania ya ha implantado robótica en el entorno industrial, ya ha tenido que pasar por ese proceso, ¿no? Es decir, ha tomado una decisión de qué tipo de tareas son mecanizables, qué inversiones en tecnología, cómo operar esas máquinas conjuntamente con personas humanas que las supervisan, que las conectan, las limpian, las desconectan, no lo sé, pero esa gestión quizá no tan conocida, pero ya ha ocurrido en algunas compañías, ¿no? Y a la medida que esos robots entren en otros entornos, en las oficinas o en las tiendas, pues eso será más visible. Pero creo que esa necesidad ha existido desde siempre y tendremos que hacerla cada vez mejor, ¿no? Es decir, como decías, ¿no? Decidir exactamente qué tiene sentido que haga una persona. Por ejemplo, decías el camarógrafo. Un dron no es exactamente un robot, pero un fotógrafo de guerra, desplazar a una persona y que ponga en juego su vida para que tome una foto, tenemos como bastante asumido que enviamos a un dron y que el dron hace la foto y que vuelve y ya está, ¿no? No pondremos en riesgo la vida de una persona por una fotografía, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en diferentes campos, como dices, habrá que ir decidiendo pues qué tipo de reparto hacemos entre las personas y las máquinas. Hay la visión más sistémica, como hacías tú al principio, qué tipo de trabajos las personas cada vez deberíamos hacer menos, y la otra es en cada compañía y cada persona, decir, oye, de lo que yo hago hoy, pues qué debería seguir haciendo yo o cómo me preparo para dejar de hacerlo en favor de otras cosas, ¿no? Yo, bueno, creo en la capacidad de las personas de evolucionar, de cambiar, y hay un reto enorme en acompañar a muchas personas en entender esto a tiempo y hacer lo que esté en su mano, tanto a nivel, digamos, global, a nivel gobiernos, las propias compañías y luego cada uno de nosotros, ¿no? Mira, déjame que haga una última pregunta o casi cerrando, más personal, y es, tú eres una persona muy habituada a los cambios. Este último proyecto también creo que es una buena muestra de decir, oye, lo que está viniendo y dar un paso adelante y meterte en ello. De todo lo que has vivido, tus proyectos y experiencias profesionales, ¿cuál ha sido el más transformador a nivel personal y cómo te cambió a ti? Bueno, pues sobre todo enfrentarme a lo que supone hacer crecer una empresa y tener socios, trabajadores, o sea, todo lo que es el volumen, ¿no? O sea, cuando estás tú solo como estoy yo ahora, pues todo es mucho más sencillo, todo es mucho más manejable y no hay tantas dificultades, o sea, no es tan duro, ¿no? No entran en juego tantas
tantos condicionantes. Yo creo que eso ha sido lo que más me marcó, que fue la etapa anterior a trabajar en Singular. El ver crecer la empresa, el hacerla crecer también, el involucrar cada vez a más personas, el ir más a lo grande. Yo creo que eso es lo realmente difícil de emprender, porque tener ideas las tiene cualquiera. Ahora con la inteligencia artificial incluso las puedes hacer realidad muy fácil, pero crear un equipo y hacerlo crecer, pues eso es lo más difícil. Sin duda. Y si me dejas, porque me lo pones a huevo, que dicen, es una habilidad muy humana, que seguramente la tecnología, como dices, nos va a ayudar a todos a hacer muchas cosas y no podemos quedarnos atrás, pero hay una capacidad, digamos, de una serie de capacidades genuinamente humanas, difícilmente replicables, que seguirán siendo muy valiosas, ¿no? Hay un gran campo, digamos, de crecimiento para las personas, al menos yo estoy convencido de ello. Javier, hablamos hace más o menos 1 año y medio, no sé cuánto tiempo pasará hasta la próxima, pero quiero preguntarte de qué te gustaría que hablemos tú y yo dentro de, pongamos, 3 años, con todo lo que va a pasar en ese tiempo. Bueno, pues que sea de robótica, porque así no lo habré abandonado, porque lo que me ha pasado otras veces, que no sé, antes has mencionado KR, pues bueno, he estado 3 o 4 años con ello y bueno, pues siempre he ido cambiando. Tú también lo comentabas, ¿no? Que te gusta pues ir cambiando, pero a mí sí a esto me gustaría dedicarme durante mucho tiempo. Vamos, es el reto, ¿no? Poder decir dentro de 10 años que sigo en esto, porque creo que puedo aportar mucho, así que a ver si puede ser de robótica. Ojalá que sea así, Javier, que integra robot y todo lo bueno que surja alrededor, pues vaya muy bien y nosotros lo sigamos y este es un paso por delante en todo esto que creo que tenemos que estar muy, muy atentos. Javier, quien te descubra hoy en este espacio, ¿cómo puede saber más de ti y tus proyectos? Para dejarlo en las notas del episodio. Pues integrarobot.com y bueno, en LinkedIn soy muy activo, Javier Martín Robles. A partir de ahí yo creo que no es necesario mucho más. Muy bien, Javier. Pues lo dejaremos ahí para que te descubran como hice yo en su momento. Recomiendo seguir tu perfil y tus contenidos y estar muy atentos a tu evolución. Me ha encantado que dijeras, de momento estoy aprendiendo, porque esto cambia muy deprisa y llevo meses enfocado en entender y aprender y luego poder divulgar ese conocimiento pues a tantísimas personas que necesitamos saber qué es lo que va a venir y cómo podemos aprovecharlo en positivo para lo nuestro. Javier, muchas gracias por esta conversación. Espero que sigamos en contacto y nada, te deseo una buena semana. Encantado, muchas gracias a ti. Venga, Javier, hasta pronto. Chao. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Antes de que te vayas, recordarte que estamos en el capítulo 99 y que te espero en el próximo, el número 100, un número redondo que merecerá formato singular. Comparte este episodio sobre robots humanoides en tus redes si te ha interesado y regálame también un comentario para saber más de ti y tus intereses. Me ayudan siempre a mejorar y a orientar próximas conversaciones. Sobre la de hoy encontrarás más información de Javier en las notas del episodio y enlace a mi página web joanclotet.com para saber más de mí y de mi trabajo. Volvemos muy pronto con un capítulo muy especial. Hasta entonces, cuídate mucho.